Gracias a todos por estar aquí acompañándome. Hice la exposición como para media hora, entonces espero que puedan acompañarme. La investigación que hice la titulé La afección somática como una construcción narcisista intergeneracional. Voy a presentarles primero el resumen de la investigación para después ir desplegando, ¿no? Poco a poco todo lo que se hizo. La investigación busca evidenciar cómo influye la transmisión psíquica intergeneracional en la constitución narcisista, focalizando en las afecciones somáticas que derivan de una construcción inconsciente narcisista del sujeto para poder sostener su lugar subjetivo. Para ello se realizó una revisión teórica de los conceptos arriba mencionados y se tomaron 2 viñetas clínicas que ejemplifican cómo lo vivenciado en 4 generaciones influye para que las identificaciones primarias, incorporativas e introyectivas del sujeto de la 4ª generación permanezcan con una escasa posibilidad de ser resignificadas, fracturando, debilitando o desvaneciendo el referente identificatorio, de manera tal que aumenta la probabilidad de que emerja una afección somática como una construcción inconsciente que da cuenta de lo transmitido a través de las generaciones, al tiempo que la construye el sujeto para poder sostener o crear un lugar subjetivo. El trabajo realizado concluye que la construcción inconsciente de la afección somática no se relaciona con la sublimación ni opera en ella la ley, sino que es una construcción abyecta y dolorosa, una construcción criptófora, le llamé, que el analista, a través de la transferencia, tiene que darle lugar para que opere como organizador de los fantasmas arcaicos familiares. El tema de la transmisión psíquica entre las generaciones siempre ha sido de mi interés. En un principio llamó mi atención la transmisión de la enfermedad de generación en generación, esas familias que enferman de lo mismo y a veces incluso en la misma etapa de la vida. Y después fue develar si el secreto familiar podía encarnarse y enfermar al sujeto. Por último, al estudiar los temas del cuerpo, me percaté que la enfermedad es en ocasiones la manera subjetiva con la que el sujeto resuelve los fantasmas que le son transmitidos de generaciones anteriores y que al presentarse junto con condiciones narcisistas son un campo fértil para que eclosione una afección somática. Entonces voy a desplegar un tejido con 3 hilos, ¿no? La afección somática, el narcisismo, lo intergeneracional, para después desplegar la propuesta de que la afección somática puede ser una construcción narcisista intergeneracional que da cuenta de la fantasmática familiar. Empezaré con la afección somática. Ha sido muy difícil ubicar una estructura del sujeto que exprese en su cuerpo lo no tramitado psíquicamente. Finalmente, todos, por muy neuróticamente estructurados que estén, enferman en algún momento de la vida. Todos somos psicosomáticos porque todos somos afectados en el cuerpo por la mano de la madre. Y una de las problemáticas en torno al cuerpo es la manera en cómo el sujeto lo hace suyo. De manera paulatina, lo que será su cuerpo va a ser un proceso de apropiación que inicia con la vida misma. No es natural ni biológico. En un inicio, ese cuerpo se presenta a la psique como ajeno, lo que quiere decir que para apropiarse del cuerpo, el sujeto tiene que realizar un acto constante y permanente hasta que logra la unidad corporal y el sujeto lo reconoce como propio. Entonces pasamos de ser un organismo que responde a sistemas a tener un cuerpo que responde a la huella del otro. Y es esa imbricación del soma y la psique está la pulsión y la represión primaria, la cual va a anudar la pulsión a la representación y va nombrando lo sensorial y representándolo. El cuerpo entonces va a llevar las marcas libidinales de las etapas vividas y las fijaciones que ocurrieron en la interrelación con el otro.
En psicoanálisis tenemos varias maneras en que se ve afectado el cuerpo. La forma histérica, en donde el cuerpo se ve afectado por sobresimbolización. La hipocondría, que es derivada de la concepción freudiana de las neurosis actuales, que comprenden la angustia, la neurastenia y la hipocondría, que no están ligados a lo simbólico y donde se percibe el cuerpo con dolor y fragmentado. A diferencia de la histeria, no hay simbolización. En la histeria hay simbolización, en la hipocondría no hay simbolización, pero tampoco hay una lesión. Solamente es la sensación que tiene el sujeto de estar enfermo, de que algo grave le va a pasar, interpreta las sensaciones corporales de una manera inadecuada y desorganizada, y tiene una actitud hipervigilante de las sensaciones de su cuerpo, matizada por su angustia y certeza de malestar. La tercera forma en que se afecta el cuerpo es la afección somática. Sus bases freudianas están en la concepción de las neurosis de angustia. Y en esta afección sí tenemos un salto de lo somático a lo psíquico y de lo psíquico a lo somático. También está desprovista de significación simbólica y remite a lo no representado. Pero a diferencia de la hipocondría que exacerba las sensaciones corporales, acá más bien se está desafectivizado. En una afección somática sí hay daño orgánico y no está para ser leída a la manera del síntoma histérico, es de un orden más presimbólico. Algo no alcanza a ligarse con la palabra. Además, encontramos el desfallecimiento de la función fantasmática. Hasta aquí el primer hilo. El siguiente hilo es el funcionamiento narcisista, ¿no? Tenemos que la manera en que se transmiten los emblemas identificatorios es a través de la identificación. Y en esta transmisión, el niño no es pasivo frente a estos emblemas identificatorios del padre. Es él quien transmite los emblemas que tienen que ver con los valores morales, la ideología de la vida, de la sociedad, y que son fundamentales como legado simbólico. El problema de la filiación paterna es que opera porque se logra construir a partir del deseo del padre de transmitir lo que su propio padre le transmitió. Y si logra sostener ese lugar de padre, para sostenerlo necesita que se instaure la ley y la castración. Caso contrario, si es cuestionado su lugar y si opera desde una posición narcisista omnipotente, se detiene el deseo de transmisión, porque desde un lugar omnipotente y narcisista, la temporalidad no se instaura y no hay posibilidad de proyecto identificatorio. Las experiencias que el niño va incorporando primero van a ser sentidas en lo somático, lo que va a dar comienzo a una libidinización que favorecerá o no que el niño quiera seguir representando. De estas sensaciones iniciales va surgiendo el cuerpo erógeno. Y es en el soma huella que empieza el sujeto. Cuando las condiciones de vida con el objeto no son las adecuadas por exceso o por carencia de función, se fractura la continuidad entre la experiencia sensorial y la experiencia placentera que dan los cuidados maternos. Entonces, el proceso continuo de interacción que facilitaría la introyección de la experiencia con el objeto ligado a la experiencia sensorial queda perturbado y el objeto queda facilitado para la incorporación, la cual sabemos no enriquece al yo, queda solamente incorporado y entonces el objeto está a manera de prótesis, desligado de la interioridad del niño, con lo cual se favorece la posibilidad de que las bases las bases sobre las que el yo adviene sean frágiles y los objetos incorporados se tornen elementos rígidos e insustituibles para el mantenimiento de una identidad narcisista. Entonces, resumiendo todo lo que se investigó alrededor del narcisismo, podemos arriesgar un resumen con los autores que se consultaron y decir que estas son las características de los sujetos con funcionamiento narcisista. Tienen fallas en la temporalidad, hay una predominancia del pensamiento omnipotente, tienen problemas en la instauración de la diferencia sexual,
Y si extendemos más este concepto, podemos decir que también existen problemas para establecer la diferencia entre yo, no yo. Hay una rigidez defensiva relacionada con la inseguridad, la vacuidad, el aburrimiento y el tedio. Hay una polisintomatología que los presenta como portadores de múltiples patologías. Y los mecanismos de defensa que desarrollan son la escisión, la idealización, la identificación proyectiva, la renegación, la regresión, la despersonalización, la omnipotencia y la desvalorización. Pero principalmente el mecanismo de la defensiva es el que predomina y su consecuencia psíquica, que es la escisión yoica. Tendencia a la descarga. Hay una tendencia a la descarga a través de la acción y hay un fracaso de la separación e individuación que condicionan la transferencia. El odio es el afecto predominante. Hay trastornos en los vínculos interpersonales, un predominio de la melancolía, dificultad para mantener una identidad cohesiva e interrumpen mucho los tratamientos. El tercer hilo es lo intergeneracional. Para poder llamar intergeneracional a lo transmitido hasta 4 generaciones anteriores y transgeneracional a lo transmitido por todas las demás generaciones atrás, incluidas las de los orígenes, vamos a postular una posible respuesta a esta pregunta acudiendo a una alegoría matemática que le debo a David Urdabay, siguiendo una serie matemática en donde dividimos a la mitad del cuadrado sucesivamente hasta llegar al infinito. Y entonces en este cuadrado podemos ver que los efectos de una transmisión en las 4 generaciones o en la alegoría en la 4ª división son los que generalmente son de mayor importancia, ¿no? Igualmente, haciendo la metáfora con la transmisión transgeneracional e intergeneracional, vemos que en la medida en que van subiendo las generaciones hacia arriba, van teniendo menor importancia, pero no solo importancia, sino también una menor capacidad para poder trabajar con ello. En la transmisión intergeneracional, diversos autores se han abocado a una de las caras de la transmisión, aquella que compromete los eventos traumáticos, los secretos inconfesables por vergonzoso y todo aquello que comprende lo que se ha vivido traumáticamente. Eso sí, está muy, muy estudiado, que afecta a las siguientes generaciones cuando no se elabora y no se habla de ello. Hay otra vertiente que está dada por los autores que estudian la transmisión transgeneracional sobre lo no representado, lo que queda en forma de hueco, resultante de los mecanismos de la renegación y la forclusión. Lo que yo estoy tratando de proponer es que no solo se transmite lo traumático, sino que en las posibilidades de transmisión se va a transmitir todo el piso representacional de los padres, su psiquismo y todo lo que ellos son, y podemos observar la diferencia que existe si el sujeto logra un piso identificatorio estructural o si este quedó fracturado. De ser así, el sujeto queda bajo referentes identificatorios vacilantes y frágiles y con identificaciones de la misma cualidad. Para ello usé la teorización de Víctor Corman, que estudia mucho la identificación, y con él vamos a estudiar, o se estudió más bien, las identificaciones primarias, narcisista y edípica. Tiene muchas otras más, pero esas son las que para nosotros eran las más importantes para dar cuenta del piso identificatorio. Entonces, nos presenta esas 3 modalidades, donde la más importante para nuestro estudio fue la identificación primaria, la incorporativa principalmente, ¿sí? La introyectiva también, pero porque en esta el padre constituye un primer eslabón de esa cadena intergeneracional. Y entonces así va pasando a las sucesivas descendencias, y cada anillo de ese encadenamiento, es decir, cada padre recibe un legado y lo transmite a sus hijos. Pero si concebimos de este modo la transmisión,
La identificación primaria sería el vehículo con el que se iría transmitiendo a todo recién nacido el capital simbólico acumulado durante siglos por la humanidad, ¿no? Y es entonces por la identificación primaria que el sujeto se inserta en la cadena intergeneracional, en el anudamiento propio de la descendencia humana y en la continuidad de lo más humano de la humanidad. La identificación narcisista es interesante porque Corman resalta una característica importante, que es la pervivencia psíquica del objeto total incorporado. Es decir, cuando queda el objeto de una forma total, es decir, cuando no hay fragmentación, no puede haber identificación. Y justamente la identificación secundaria edípica, que sería el relevo de las identificaciones primarias y las narcisistas en la constitución del psiquismo. Si las primarias fueron de índole incorporativa, es no al rasgo, sino al objeto total. Las identificaciones secundarias, ya hay una discriminación del sujeto al objeto y operan con el mecanismo de la introyección y no con el de la incorporación. Entonces, si la identificación se organizó con primordialmente las identificaciones incorporativas, entonces la identificación va a ser escasamente reorganizada y retroactiva y va a crear un piso identificatorio rigidizado e inestable, en donde generalmente no se cuestiona la verdad paterna. Frente a este piso identificatorio que contiene lo transmitido intergeneracionalmente, el sujeto puede intentar poner en escena en el cuerpo una afección somática que permita una diferencia, construir algo para no quedar atrapado en esa demanda de igualdad. Ya con estos hilos vamos a tratar de hacer un tejido con esos tres conceptos y entonces decimos que la afección somática como construcción narcisista intergeneracional nos lleva a que la historia identificatoria subjetiva va a llevar las marcas de lo que se fue para los padres como objeto. Es un movimiento de ida y vuelta. No solo el niño deposita libido de objeto en los padres, sino los padres también le devuelven al niño la mirada que lo va a constituir. En la organización del psiquismo, la transmisión intergeneracional y la constitución narcisista son piezas fundamentales. Ambas podemos considerarlas bifrontes, es decir, tienen al menos dos caminos posibles en la subjetividad. El recorrido subjetivo que se hace bajo la égida de la posibilidad de transmisión y la que se realiza alrededor de la imposibilidad. Cuando la transmisión intergeneracional y la constitución narcisista se plantean bajo la posibilidad simbólica de transmitir los emblemas identificatorios, el sujeto, al no recibirlos pasivamente, puede metabolizarlos y hacerlos suyos, enriquecer su yo, es decir, va a establecer su vinculación con la metáfora, su paso por la ley y el inconsciente. Lo reprimido va a emerger como síntoma, con el retorno de lo reprimido, bajo la cara de una formación desfigurada, sí, pero que puede ser leída, traducida y puesta en forma por el sujeto y por el objeto al que va dirigida. La transmisión trófica nutre y estructura la subjetividad, y con ella se transmite lo social, los mitos, y se inserta al sujeto en el circuito de deseo ancestral. De ser así, el sujeto logra un nivel estructural atravesado por la castración con capacidad fantasmática, que le permite al mismo tiempo hacer frente a las demandas ancestrales y la violencia de la vida con elementos para sublimar y amortiguar el dolor. Caso contrario, cuando no hay condiciones para que la transmisión de los emblemas identificatorios se den, en ocasiones porque las identificaciones primarias fueron primordialmente incorporativas, fijas y fracasaron en su intento de reestructuración edípica, se dan las condiciones para que la constitución narcisista se vea afectada. El yo se estructura lacunar y queda el camino trazado para que en lugar de una formación del inconsciente como el sueño, el lapsus o el síntoma, se dé una construcción inconsciente que no está del lado de la metáfora, sino que va a estar del lado de lo aberrante, de lo bizarro,
de lo no elaborado. Esta transmisión va a estar ligada a la compulsión de repetición, a lo negativo, lo forcluido y lo rechazado por los ancestros. En la transmisión ligada a la compulsión de repetición, la capacidad fantasmática del sujeto queda reducida psíquicamente para contender con lo violento. El yo se ve rebasado en sus posibilidades de defensa y el cuerpo se hace presente para ayudar a contener el exceso pulsional. La afección somática aparece frente a un narcisismo que no puede acceder a las demandas inconscientes de los ancestros, ya que de generación en generación el narcisismo se ve cada vez más afectado por lo imposible de elaborar. El sujeto que hace suya las demandas de los ancestros vive caóticamente este encargo, desvitaliza al yo y lo somete a cargas identificatorias de índole incorporativas, que al fracasar en la introyección y posterior resignificación en el referente identificatorio edípico, quedan en forma de identificaciones vacilantes, no estructurantes, y generan identificaciones lábiles. Ahora, ¿qué hace el psicoanálisis frente a eso? Siendo el psicoanálisis, desde sus orígenes, una forma de intervenir en el cuerpo, las afecciones somáticas intergeneracionales deben considerarse dentro del campo de intervención del análisis, porque ahí es donde estamos frente a desencuentros entre el cuerpo y lo que no pudo ser bañado por el lenguaje, bien sea porque estaba condenado al secreto o simplemente porque no todo puede ser cubierto por el lenguaje. En ese desencuentro hay un hueco que deja un vacío y las afecciones somáticas se presentan como construcciones que dan cuenta de lo transmitido a través de las generaciones, dándole un nombre a lo que quedó fuera del lenguaje, y la pulsión de muerte emerge en el cuerpo para ser escuchada, enlazada y puesta en forma a través de la transferencia con el analista. Entonces, la afección somática es una manera de darle forma y nombre y lugar a lo informe, que trata de lograr nuevamente la homeostasis, volver al equilibrio, recuperar los límites corporales que facilitan que el yo logre unificarse. Esto es lo que el sujeto logra construir, y si prevalece la pulsión de vida, servirá para que se haga un alto en el camino y se empiece a transitar por senderos nuevos que no sean los de la enfermedad. En el caso contrario, si el sujeto se muestra sordo a lo que su cuerpo le dice a través de la afección, entonces será una afección de difícil remisión y la ocasión para que se active la función fantasmática que, anclada a la afección somática, haga del cuerpo el escenario de la batalla de los muertos ancestrales. Entonces damos por hecho que la afección somática es el signo del fracaso parcial de la historia subjetiva. Lo construido hasta ese momento no fue suficiente para amar y trabajar. Enfermar es una salida que instala un freno, una alerta que visibiliza un modo de vivir padeciente que se ha llevado. Si el sujeto escucha lo que la afección somática expresa en su cuerpo, puede insertarse en su vida una nueva oportunidad, un comienzo que le lleve a proyectarse un futuro. Adicionalmente a la importante escucha de lo traumático, se propone al analista intentar escuchar de qué manera fue conformado el referente identificatorio subjetivo, que es siempre entrelazado con lo social y desarrollado en un medio ambiente. Trama subjetiva compleja, no lineal, en donde las identificaciones aparecen con una mayor o menor tendencia a la resignificación. Lo escasamente resignificado puede tener mayor tendencia a desmoronarse, y esto es fundamental para que aparezca la afección somática como una construcción que da cuenta de lo transmitido intergeneracionalmente. En lo intergeneracional, con la afección somática, el sujeto se hace cargo de lo que en generaciones anteriores no pudo ser representado en la etapa estructural edípica. Cuando esto ocurre, las fronteras entre lo interno y lo externo no se establecen claramente, se presentan porosas, así como también las fronteras entre partes del cuerpo y el cuerpo unificado se borran. Para evitar este borramiento subjetivo, el sujeto enferma y esto le permite crearse un lugar en el mundo. En el extremo, la afección somática nombra al sujeto: soy anoréxica, soy alcohólico, soy canceroso, etc. Es decir, su existencia se sustenta en ser enfermo como posibilidad de ser.
Entonces, la afección somática surge como una construcción criptófora a la que el analista le tiene que dar un lugar porque opera como organizador de los fantasmas arcaicos familiares y le permiten al sujeto reconstruir de alguna forma lo que son restos de una configuración narcisista del cuerpo que colapsaría en algún momento de la vida. Escuchar el jeroglífico de la afección somática es la oportunidad para escuchar el cuerpo, hacerse de un cuerpo y con ello inscribirse en el tiempo como autor de su historia. Esto tiene implicaciones en la clínica, dado que el discurso de estos sujetos está plagado de vacíos, de silencio, de secretos. Es un reto para el analista, pues la capacidad asociativa, que es con la que trabajamos, está disminuida y opera en ellos una desvitalización que convoca en el analista una escucha diferente. La clínica de estas subjetividades que portan identificaciones encriptadas nos catapultan a la creación de imágenes y sensaciones que tenemos que procesar para ayudarles a insertarlos en una cadena asociativa. Estar dispuestos a cierta figurabilidad de nuestra parte para darle palabra y forma a eso desconocido, que no está para ser leído, sino que está para ser traducido y darle palabra. Estos conflictos intergeneracionales y resueltos deben ser elaborados analíticamente, pues la construcción, que en un inicio está del lado de lo abyecto y sin forma, en el espacio transferencial se va a ir haciendo un ejercicio de transformación. Juntos, analista y analizante construyen en el encuentro analítico una creación única, propia de la subjetividad de ambos y que permite al analizado efectuar un acto creativo donde pase de una construcción informe y abyecta a una creación sublimatoria que lo haga transitar por otros derroteros de menor sufrimiento. Una enfermedad es multicausal y por ende debe ser abordada interdisciplinariamente. Desde el espacio analítico, la enfermedad debe ser escuchada desde el entramado de una historia subjetiva que está por construirse o reconstruirse en la transferencia, convocando a los actores identificatorios con los que tenga que ver esa forma de expresión, lo cual pondrá al cuerpo en una escena diferente para que abandone el escenario de la compulsión a la repetición de lo ancestral y se elabore en transferencia lo indecible e impensable. Para ello es necesario que el analista pueda contener lo irrepresentable, prestar pensamiento, prestar las sensaciones de su cuerpo y en muchas ocasiones contener eso que está en forma de enfermedad. Así, repito, analista y analizado hacen un acto de creación de sentido que se construye en el espacio analítico. Finalmente, la afección somática puede ser una forma de darle borde y frontera al cuerpo, de construir un cuerpo bizarro y enfermo, pero al fin una manera de habitar y estar en el mundo. Gracias. La siguiente es las gracias por su escucha.